Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarte y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, hoy quiero que hablemos de un tema que está generando muchos comentarios, que está ardiendo en redes sociales y que es de particular interés de fiscalistas, de especialistas de la seguridad social y sobre todo de los patrones. Y me estoy refiriendo a una reforma a la ley del Infonavit que fue publicada el día 21 de febrero, el viernes pasado, en el Diario Oficial de la Federación, y que trae una modificación interesante entre algunas otras. De la que vamos a hablar el día de hoy es la relativa a los descuentos por crédito de vivienda ejercido por los trabajadores. Para poner un poquito de más contexto a nuestros amigos, hay que comenzar diciendo que los patrones en materia de Infonavit realizan aportaciones a este instituto para efecto de satisfacer o cumplir con ese deber de otorgar vivienda a sus trabajadores. Por otro lado, otro pago que muy frecuentemente hacen los patrones tiene que ver o solamente se actualiza en los supuestos, Jorge, en que el trabajador tiene ejercido un crédito de vivienda, es decir, que el Infonavit concedió un crédito de vivienda al trabajador y la forma de pagarlo se hace mediante descuentos del salario. Entonces, de esta manera los patrones pagan al Infonavit tanto aportaciones de vivienda como los descuentos por amortización de créditos de vivienda ejercido por los trabajadores. Esta reforma al artículo 29 se reforma la última parte para decir que ahora, a partir de la entrada en vigor, que es el día 22, aunque sea sábado, porque es el día siguiente al de la publicación de esta reforma, a partir del día 22 de febrero, dice esta ley del Infonavit que los patrones no van a poder suspender estos descuentos, inclusive en el caso en que los trabajadores tengan ausencias o incapacidades médicas avaladas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Y esto qué quiere decir, estimado Jorge? Mira, lo que hemos visto es que anteriormente a la reforma, en el texto de la ley anterior, vigente hasta el 21 de febrero, te permitía lo que es lógico, que un patrón no tenga la obligación de enterar o pagar un descuento si no hay salario. Sobre todo por esa lógica sencilla de que el descuento se hace del salario que se le paga al trabajador. Si no hay salario pagado al trabajador por concepto de ausencias o por concepto de incapacidad, porque si no hay trabajo no estoy obligado a pagar un salario, sobre todo cuando actualizamos los supuestos de incapacidades médicas, cuando actualizamos los supuestos de ausentismos injustificados, pues entonces en estos casos no se hacía el descuento total, o si no había salario, pues no se hacía ningún descuento al Infonavit, no persistía la obligación. Sin embargo, con el nuevo texto de la reforma, esa obligación del patrón subsistirá, pero hay un problema muy grande. ¿De dónde va a hacer el descuento el patrón si no hay salario que se pague al trabajador? Y entonces nos encontramos en una disyuntiva. O va a ser obligación financiera de los patrones absorber este pago del descuento del monto, que tendría que ser un descuento del salario, para continuar pagando el crédito de vivienda ejercido por el trabajador, o bien va a haber una forma en la que una vez que pueda existir un salario, se apliquen estos descuentos. Eso no lo dice la ley, es un escenario que no ha resuelto hasta ahora, y si bien es cierto, todavía falta que se publiquen los lineamientos, reglamentos, para efecto de mejor aplicar esta disposición, pues al día de hoy no tenemos reglas claras. Además, hay que decirlo con muchísima claridad, esto debe ocupar a los patrones, sobre todo porque nos vamos a encontrar en un escenario, estimado Jorge, en el que tenemos que tener muchísimo cuidado con las determinaciones que hagamos de los conceptos que vamos a pagar ante el Infonavit, porque nosotros tenemos obligaciones, nosotros como patrones tenemos obligaciones para con el Infonavit.
Y una de las obligaciones que tenemos es el pago de las aportaciones y los descuentos. Y respecto de los descuentos por pago de crédito de vivienda ejercido, los patrones son obligados solidarios. Y entonces quiere decir que si en una situación ordinaria en la cual el patrón paga al trabajador su salario, no le hace el descuento, pero le está pagando salario, entonces ya no le podría después cobrar al trabajador porque es un obligado solidario y tendría que pagar de su bolsa este concepto de la amortización del crédito de vivienda. Pero en el supuesto en el que nos estamos comentando es en el que no hay salario. Yo creo que no es suficiente esta obligación solidaria como para ahora trasladar la carga a los patrones de una obligación que es personal del trabajador. Y si bien es cierto, existe la obligación solidaria del entero al pago del Infonavit de este concepto, no menos cierto es que no podemos pasar por alto, no podemos desconocer que es obligación de los trabajadores pagar su crédito de vivienda. La mecánica que se ha establecido para efecto de que esto tenga un mejor orden es el descuento por parte de los patrones. Mejora en forma administrativa y además reduce las cuestiones operativas para efecto de este pago de las amortizaciones. Pero esta reforma viene a mover esta situación para los patrones. Los patrones ahora tendrán que considerar si hacen la previsión de esta partida para el caso de que alguno de sus trabajadores tenga algún ausentismo, para el caso de alguna trabajadora, por ejemplo, que tenga la bendición de ser mamá, pues deba tener alguna incapacidad médica o incluso por algún riesgo de trabajo que se le otorgue a un trabajador una incapacidad por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, caso en el cual, conforme esta reforma al artículo 29 de la ley del Infonavit, bueno, pues entonces él estaría absorbiendo esta obligación. Esto parece que genera algunas dudas y algunos conflictos y incluso te lo puedo decir con muchísima claridad, también algunas cuestiones que parecieran injustas, que parecieran indebidas, porque estamos trasladando la obligación de una persona a un tercero sin que exista una justificación para hacerlo. Es decir, ¿por qué el patrón, a pesar de tener el carácter de ser patrón, tendría que pagar el crédito de vivienda de su trabajador? Si la mecánica hasta el día 21 vigente había sido que este pago de crédito se hace mediante el entero de los descuentos que los patrones hacen al salario de los trabajadores. Entonces, esto permite la defensa de los patrones en dos momentos, Jorge, y con esto cerramos. Los patrones que se encuentren inconformes con esta disposición, con esta nueva mecánica vigente a partir del 22, tienen la posibilidad de presentar una defensa. Actualmente pueden presentar un amparo indirecto porque esta ley puede ser autoaplicativa en el caso de aquellos patrones que tengan trabajadores con créditos de vivienda ejercidos, justamente por la posibilidad de que al ser vigente ya esta nueva norma, una vez que se actualice un ausentismo o una incapacidad, ellos tendrán que hacer el pago de estas cantidades. Y sin la posibilidad de descontar de un salario, puesto que no estarían pagando salario. O bien pueden interponer un amparo indirecto desde ahorita, o bien tienen la posibilidad de que una vez que se genere un acto, es decir, una vez que la autoridad determine alguna omisión por este concepto, pues también puedan defenderse. Es decir, ante esto hay defensa. Sin embargo, la recomendación del día de hoy es que se acerquen con su contador, con su abogado fiscalista de confianza, para efecto de que comenten cuáles van a ser los efectos que esta reforma a la ley de Infonavit va a producir a cada uno de los empresarios. Mi estimado Jorge, pues esta es la información del día de hoy. Si podemos auxiliar a algunos de nuestros amigos, con muchísimo gusto me pueden contactar al teléfono 6628-470839 o a través de mis redes sociales con mi nombre, Mario Herrera Telles. Mi estimado Jorge, nos saludamos la próxima semana. Muchas gracias a Mario Herrera Telles en la asesoría fiscal. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles.